linda enseñanza de la compartición de la palabra. Vamos a ir por la lección 2. No sin antes, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos visto la anterior lección. Hablábamos de la lección 1, ¿no? El único fundamento apostólico y profético. Y hablábamos también de doctrina. Sí, la doctrina, ¿qué era? Y sí es importante la doctrina, ¿no? Veíamos que la doctrina es una enseñanza y por supuesto que es importante. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que obedezcamos a su palabra. Amén. Esa es la voluntad de Dios. También veíamos que todo lo que estamos aprendiendo tenemos que ponerlo por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar para continuar con esta lección, que es la lección 2, y poder seguir con estas enseñanzas que son muy, muy ricas. Señor Jesús, no sin antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de usted y de mis hermanas, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú vas a hablar en este momento. Vas a hablar que hay un solo mensaje de salvación. Oh Dios mío, queremos, Señor, que tú ahora con esta enseñanza penetre los corazones, las mentes, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Queremos poner por obra todo lo que nosotros estamos aprendiendo. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus maravillas, tus promesas, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos, mis hermanas, que hay un solo mensaje para todos. Voy a hacer así. Un solo mensaje para todos. No hay dos, no hay tres, hay un solo mensaje. Entonces Jesús enseñó el mismo mensaje a todos los hombres. En los evangelios, Él dijo que hay un solo camino. Lo enseñó ¿a quién? A sus discípulos, a las multitudes, a los líderes religiosos, a los oficiales gubernamentales, a los individuos, a todo el mundo. Al que se cruzase, Él enseñaba. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios nos habla de que Jesús estaba enseñando a sus discípulos y le decía que Él era el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Él no dijo, nadie va. Como que habrá dos personas, ¿no? O más. No, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vemos que Él era Dios mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él en los cielos 100% Dios, en la tierra manifestado en carne, como hombre 100% hombre. Entonces, un camino a Dios. ¿Cómo llegamos por ese camino a Dios? Se lo voy a decir en este momento. En Juan 1:1, en la palabra de Dios, hermana, nos dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir el verbo? La palabra. ¿Sí? Porque Él dijo, háganse las luces, las estrellas, háganse los mares, háganse los océanos, háganse el sol, la estrella, los animalitos, las flores, las plantas. Él hizo todo con la palabra, ¿no? Y esa palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Dese cuenta, hermana. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero vamos a ver qué pasó con esa palabra, con ese verbo. En Juan 1:14 nos dice que esa palabra, ese verbo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Entonces podemos ver que en el principio, como lo decíamos antes, cuando en el principio de toda la creación, el verbo era Dios. Y se hizo carne. Él tuvo que venir a esta tierra, mis hermanas, y tomar su posesión de hombre. Porque sabemos que Dios es espíritu y está allá en los cielos, ¿cierto? Él estaba allá. Él le pertenece allá, estar arriba. Entonces, Jesucristo, cuando Él vino aquí a la tierra, entonces tuvo que decir, yo necesito una vasija, yo necesito un vientre, yo necesito sangre. Entonces, por eso fue que Él escogió a esta familia tan humilde de María y José y tuvo que Él nacer como un hombre, ¿no? Como un bebé. Entonces, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo es la palabra viviente del Dios mismo. Eso es lo que podemos ver, hermana. Que Él vino aquí a esta tierra porque ya esta generación, esta tierra estaba corrupta, estaba llena de maldades, llena de idolatrías, de cosas que no le agradaban a Él. Entonces Él tuvo que venir acá y poner, personarse, como decimos de esa manera, se personó. Él vino a enseñar, imagínense, Él vino a enseñar su mensaje, pero los de su pueblo no le creyeron. Entonces, y su gracia, dice, nos alcanzó a nosotros los gentiles y llegamos a ser hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Veremos lo que Jesús le dijo a Nicodemo acerca de este nuevo nacimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan. Vamos a leer toda esa historia para entenderla mejor en Juan 3:3. Fíjese, es Jesús y Nicodemo. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, wow, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no lo estaba entendiendo. Otra vez más le decía Jesús, mire, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, para perdón de nuestros pecados, y de espíritu, lo que viene de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces eran esos dos requisitos, mis hermanas, esos dos requisitos que eran y que son y que se necesitan para que nuestra alma sea salva. No encontramos otra manera o otra forma de entrar en el cielo. No la encontramos. Por medio de estos dos requisitos, hermana, usted y yo necesitamos ser bautizados para perdón de pecados en agua y por una inmersión, ¿cierto? Pronunciando un nombre. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y bautizarnos del Espíritu Santo. Eso que viene, ese don, ese regalo que el Señor nos da. Ahora vamos a ver cómo se nace. ¿Cómo se nace de agua? Siendo bautizado por inmersión en agua, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque en Hechos 22:16, mire bien lo que dice. Le estaba diciendo Ananías a Pablo,
Ya después de que Pablo, la conversión de él y todo, Dios le pone esa orden a Ananías. Ve allá donde Pablo y dile esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Eso le dijo Ananías a Pablo. Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre Jesús, el nombre de la salvación, el nombre de la autoridad, el nombre del poder, el nombre de la transformación, el nombre de la sanidad, de la provisión. Amén. El nombre de los milagros. En ese nombre nosotros debemos ser bautizados. En el nombre de los cambios, en el nombre de Jesús. Ahora, una vez que hemos visto cómo se nace de agua, vamos a ver cómo se nace de espíritu. En Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mire lo que dice, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya sea en la iglesia, porque un ministro, un varón de Dios, nos llama al altar para orar por nosotros, y nosotras cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, recibimos algo de Dios. Ese es el regalo, esa es la promesa. Eso es cómo se nace de espíritu. Nosotros comenzamos a conectarnos con Dios y nuestra boquita comienza a hablar como esos bebés recién nacidos. Cuando comienzan a hablar, usted ha visto que le dicen mamá, mamá. Pues lo mismo, nosotros estamos hablando, estamos naciendo de nuevo. Dice que de nuestro interior estamos llorando, estamos entregándole todo a Dios. En nuestro interior está siendo como un río de agua viva, está limpiando todo, ¿no? Eso es para los creyentes. ¿Cómo es recibir el Espíritu Santo? Es tener fe, creer que esa promesa es para mí. Lo puede recibir también en el baño, en su casa, en un parque, donde quiera. Solamente es cerrar nuestros ojos y conectarnos con Él. Recibir, anhelar eso, ¿no? Entonces es una promesa para todo aquel que cree en Él. Recibirá el Espíritu Santo y va a haber una evidencia, mis hermanos. La evidencia es hablar en otras lenguas. Encontramos que la creencia bíblica es más que un cambio de forma de pensar. También requiere, mis hermanas, una experiencia bíblica. Entonces, esa evidencia de hablar en otras lenguas, esas lenguas angelicales, que solamente Dios la conoce, Dios y usted, nadie más. ¿Por qué? Porque ni el mismo enemigo, el Satanás, puede como interpretar. Es muy importante que nosotros hablemos esas lenguas angelicales, porque el enemigo, si nosotros queremos algo, él ya lo está escuchando, pero si nosotros hablamos en esas lenguas, él no va a saber qué le estamos hablando a Dios, qué le estamos pidiendo a él. Entonces ahora en otro punto vamos a ver si nos juzgará la palabra en los días postreros. Vamos a ver qué dice en Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, ¿cuál es la luz, mi hermana? Pues la palabra de Dios. Esa es la luz. La luz es Jesucristo, ¿no? Porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy, tal como en los días de ese día, Jesús, muchos creen en él, pero no lo confiesan por miedo de lo que otros piensen o digan. Y eso lo vemos, hermano.
porque ya cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, siempre contarle a un familiar, a un amigo, ay, ¿qué nos van a decir? Aleluya, evangelista, religioso, en fin, nos dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros no nos deben de importar esas cosas, hermano, porque estamos es agradando y obedeciendo a nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso omiso a lo que nos digan. Tal vez para dentro de los planes de Dios es también alcanzar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Amén. Entonces en Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o sea, en un futuro. En su respuesta a su temor, Jesús les advierte que su palabra lo juzgará, así que debemos ser cuidadosos de no rechazarla, sino que debemos creerla y obedecerla, sin importar de lo que otros piensen o digan. ¿Vio? Entonces, vamos a obedecer la palabra de Dios y a creerla, que es lo más importante. La importancia de la palabra de Dios a través de los apóstoles. Vamos a ver en oración que Jesús declaró que la palabra de Dios era verdad. Después de haber orado por sus discípulos, también oró por nosotros y por todos aquellos que iban a creer en Él por la palabra predicada por ellos, ¿no? Entonces vemos que a través de los apóstoles también vemos que era importante para ellos, como lo es para ahora nosotras. Es muy importante. En Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, apártalos del mundo y ponnos en santidad en tu verdad. Ponnos en mi palabra, porque mi palabra es verdad. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Ahora vamos a ver un inciso en que el tema es la Gran Comisión, dentro de la lección 2. La Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es una orden, un mandato que puso el Señor Jesús antes de él ascender. Él lo dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces, para indagar cuál iba a ser la palabra de los apóstoles, tenemos que leer Lucas 24. Usted lo va a escribir, lo va a descubrir usted este mandato. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo esto? Dice, en Lucas 24:45 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No le dice le cerró en este versículo, le abrió el entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Entonces, fue necesario, mis hermanas, que Él, Cristo, padeciese, o sea, que Él fuese crucificado, pero que resucitó de los muertos al tercer día. Entonces, Él es el único hombre en la faz de la tierra que ha resucitado, porque yo al día de hoy no conozco un hombre que haya resucitado al tercer día de entre los muertos, solamente nuestro Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, perdón de pecados en todas las naciones. Pero ¿qué pasó? Que Él fue muerto, sepultado, pero Él fue resucitado al tercer día. Entonces nosotros estamos hablando de un Dios vivo. Él no está muerto, Él está vivo, está en medio de nosotros. Entonces, si nosotros estuvimos predicando un Dios muerto, apaguemos la luz y vámonos. Pero estamos predicando de un Dios vivo. Amén. En Lucas 24:49 nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién decía? El mismo Jesús. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder
desde lo alto. ¿Usted qué cree? Si que los apóstoles predicaron el mensaje que Jesús le mandó que proclamaran, ¿usted qué cree? Claro que sí. Me imagino que sí, hermana, si no, no estuviéramos aquí. Y ahora vamos a ver cómo fue cumplida la promesa del Padre. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, en la lección número 3. Pero ahora vamos a hacer las preguntas. En este caso van a ser 9 preguntas. Con un sí o con un no, usted me va a contestar para ver si hemos entendido esta lección sobre un solo mensaje para todos. Amén. Primera pregunta. ¿Jesús enseñó varios mensajes a todos los hombres? ¿Usted qué dice? Pregunta número 2. ¿Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? 3. Jesús vino a enseñar su mensaje, pero los de su pueblo no le creyeron. 4. Jesús dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu. 5. El bautismo en agua es por inmersión invocando el nombre de Jesús. 6. El bautismo del Espíritu Santo se evidencia al hablar en otras lenguas. 7. Hoy, como en los días de Jesús, muchos creen en Él, pero no lo confiesan por miedo de lo que otros piensan o digan. 8. Jesús, después de haber orado por sus discípulos, también oró por nosotros y por todos aquellos que iban a creer en Él. ¿Usted qué dice? Y la 9 y la última dice, Jesús les dijo a sus discípulos que enviaría la promesa del Padre sobre ellos. Bueno, ahí le dejo esas 9 preguntas, hermanas, para que usted lo conteste. Ahora vamos a orar, finalizada esta lección 2, y dando gracias a Dios también, porque Él nos ha ayudado. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias una vez más por esta lección, Señor. Sabemos que hay un solo mensaje que tú le has dado a este planeta, a esta tierra, a estas naciones, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tú nos apartaste del mundo, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, bendita. Tu palabra, Señor, que traspasa, Señor, nuestras mentes. Señor, tú nos das ese entendimiento. Tú nos abres ese entendimiento. Nos das sabiduría, Señor. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, por cada una de mis hermanas, escuchando, Señor, estas lecciones, Señor. Son con tanto amor, sencillas, Señor, pero con una gran bendición, Señor. Oh, Señor, que sea, Señor, llevada por obra. No solamente oír, Señor, sino poner por obra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén.